La Iglesia Cristiana La Gran Comisión te invita a escuchar esta enseñanza que bendecirá tu vida. Porque la palabra de Dios es lámpara y la enseñanza es luz. Discipulado, módulo 1. Avanzamos ahora a la lección número 5, que tiene relación con lo que hemos recibido de Dios, en relación con la vida eterna. Y para este estudio abarcaremos el texto que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versos 11 al 13, y luego el verso 20. Y es nuestro objetivo en esta lección desarrollar los conceptos prácticos en relación con la vida eterna, todas aquellas áreas que implican el concepto de vida eterna, que es una de las grandes bendiciones que hemos recibido como hijos de Dios. Quiero invitarte para que oremos y pidamos al Señor para que esa vida que Él ha producido en nosotros a través del Espíritu Santo fluya con toda libertad. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu salvación, por la vida eterna que nos has dado. Y nuestro corazón en esta hora está listo y dispuesto a recibir tu palabra, a ser instruido, a ser formado, a recibir la revelación que proviene de ti. Padre, nuestro corazón está dispuesto a cumplir tu propósito y a cumplir el llamado que tú nos has hecho. Por eso ponemos nuestras vidas en tus manos en esta hora y oramos por espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti. Te damos muchas gracias porque tú siempre nos oyes. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces ahora leemos en la primera carta de Juan, capítulo 5, versos 11 al 13. Y nos dice la palabra de Dios: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y nos dice también el verso 20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo primero que debemos decir en relación con esta porción de las Escrituras es que existen tres términos que, aunque son distintos, son a su vez complementarios. Estos tres términos son salvación, vida eterna e inmortalidad. Y vamos a tratar de definir con un poco más de amplitud cada uno de ellos. En primer lugar, definamos la salvación. Y la salvación tiene que ver con el plan de Dios para el hombre, para que a través de Jesucristo pudiéramos experimentar la vida eterna. El segundo término es vida eterna, y es el efecto de aceptar la salvación, y es la presencia de Dios dentro del hombre. Hay un término con el cual se asoció la palabra vida en el Nuevo Testamento, y es la palabra zoe. Y esta palabra zoe tiene relación con una vida sobrenatural.
es la vida de Dios. Y es esta vida Zoe el efecto del Espíritu Santo sobre nuestro espíritu. La palabra eterna, del griego aionios, que significa sin fin o sin límites. Es entonces la vida eterna, la presencia de Dios en el hombre, transmitiéndole una vida sobrenatural, abundante, para que éste pueda experimentar una bendición, una vida sin fin ni límites. Y al inicio de nuestro discipulado expresamos el propósito que por medio de esta enseñanza cada persona lograra desarrollar al máximo su potencial y establecer una vida victoriosa. Nuestra sociedad se halla bajo la influencia del no puedo, no soy capaz, y muchos son esclavos de sus limitaciones, miedos e inadecuaciones. Dios conoce las limitaciones del hombre y por eso nos ha dado vida eterna, porque Él sabe que nosotros no estamos en la capacidad de enfrentar ciertas cosas. Por eso necesitamos el efecto de la vida de Dios en nosotros. Y el tercer y último término, que vamos a tratar de ampliar un poco, es la palabra inmortalidad, que tiene relación con el destino del creyente. Es ahí donde hablamos del cielo, el infierno y el estado intermedio. Es decir, ¿qué sucede cuando las personas mueren? ¿En qué estado se encuentran en este momento las personas que han muerto, tanto en Cristo como sin Él? Pero en otro sentido, para ir avanzando un poco más en nuestra lección y para lograr desarrollar el concepto de vida eterna, es preciso revisar detenidamente el concepto de salvación. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, la palabra sobre la cual se enfatizaba era la ley. La ley se conformaba aproximadamente por 619 mandamientos que Dios dio a Moisés, y éste transmitió a la nación judía. Estos mandamientos, según Romanos capítulo 10, verso 5, se nos dice que el que hiciera estas cosas viviría por ellas. En el Antiguo Testamento, la salvación estaba establecido por medio de la obediencia. Es decir, la persona debía observar todos los mandamientos para que pudiera ser salvo. Pero en este sentido, para mostrar el fracaso del hombre en ese intento, Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es lógico debido a que era imposible que alguna persona obedeciera todos estos mandamientos. Nadie podía cumplir este modelo de salvación. Pero por otro lado, el Nuevo Testamento nos presenta un nuevo modelo. Y este se encuentra claramente definido en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 38. Y allí se nos dice: el justo vivirá por la fe. Y este paralelo es interesante. En el Antiguo Testamento, el énfasis es obediencia. Y en el Nuevo Testamento, el énfasis es fe. Pero, ¿por qué razón entonces Dios estableció el antiguo pacto? Para que el ser humano se diera cuenta que por sus propios medios
no puede alcanzar la presencia de un Dios santo. El hombre por sus obras no puede recibir la vida sobrenatural de Dios. Solo por medio de la fe en Jesucristo podemos experimentar la vida sobrenatural de Dios. No importa lo que hagamos, no somos merecedores de la vida de Dios, pero el Padre en Cristo decidió impartir su vida en nosotros a través de la acción y obra del Espíritu Santo. Nosotros no somos justos por lo que hacemos, sino por la fe en Jesús. Esto es lo que hace importante este principio. La vida eterna se recibe por fe y no por lo que hacemos. Y ésta se activa a sí mismo y desarrolla por medio de una comunión íntima y estrecha con Dios. Es importante esto porque hay personas que se preguntan, si Dios está en mí, ¿por qué a veces me siento triste, desanimado o confundido? Y aunque si bien es cierto que Dios está en nosotros, es necesario que establezcamos una comunión íntima, permanente y fuerte con Él, para que esta vida se active y desarrolle, llevándonos a experimentar una vida de mucho fruto. Leemos ahora Juan capítulo 17, verso 3. Y nos dice el Señor Jesús en esta porción de la Escritura: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es importante notar la definición que Jesús en esta parte de la Escritura hace de la vida eterna. Y es la palabra conocer. En esta porción, la palabra conocer viene de la palabra griega gionisko, que significa relación estrecha e íntima. Pero ahora revisemos cuáles son los aspectos que el hombre debe tener presente para establecer una relación íntima con el Padre. En primer lugar, leemos Juan capítulo 5, verso 24. Y nos dice la Escritura en Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y antes de avanzar un poco más en el contexto de este texto bíblico, es importante que tengamos presente que estamos desarrollando el contexto a través del cual fue escrita Primera de Juan 5, versos 11 al 13, donde Jesús y donde el apóstol Juan nos habla de en qué consiste la vida eterna. Y en el verso que acabamos de leer de Juan 5, 24, Jesús está relacionando implícitamente los tres conceptos que mencionamos al inicio, es decir, salvación, vida eterna e inmortalidad. La salvación la encontramos descrita implícitamente en la expresión el que oye mi palabra y cree al que me envió, debido a que la salvación es el plan de Dios. Y este plan el hombre lo experimenta a través de oír la palabra y creer. La palabra vida eterna está claramente mencionada cuando dice tiene vida eterna. Y la palabra inmortalidad
se halla en la expresión no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. En este verso, por eso es tan importante este verso dentro del contexto que estamos mencionando, para poder comprender con un poco más de amplitud, Primera de Juan 5, de 11 al 13. Es importante resaltarlo. Y existen dos requisitos básicos para que la persona pueda experimentar la vida eterna. En primer lugar, en Juan 5:24 dice, oír la palabra. Y la razón de esto es porque la palabra testifica a Jesús. Ninguna persona en la actualidad vio a Jesús. Ninguno de nosotros caminó con Jesús. Ninguno de nosotros pudo ver con sus propios ojos a Jesús. Pero es la palabra la que nos testifica de Él. Y en Juan 5:39 Jesús dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. La palabra testifica a Jesús y solo por medio de ella podemos conocerle. Muchos creen que sus vidas van a ser transformadas a través de una oración o una liberación. Muchos creen, equivocadamente, que lo que necesitan es un milagro o una sanidad. Pero lo que realmente existe, muy probablemente en el corazón de muchas personas, es una ausencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios en acción. De tal manera que somos transformados al oír, y podríamos usar también la expresión recibir la palabra de Dios. Si alguno no recibe la palabra, no puede experimentar la vida de Dios en él. Y el segundo requisito fundamental para experimentar la vida eterna es creer. Y en este contexto, la palabra creer significa confiar. Es un estado de certeza y seguridad. Los justos no son los oidores de la palabra, sino los que creen la palabra. La palabra de Dios, como lo señalamos anteriormente, es el Espíritu de Dios. De tal forma que una persona llena del Espíritu Santo es llena de la palabra. Así que cada cristiano debe descansar en que Dios cumplirá las promesas que Él mismo pronunció en su palabra. Las personas, y es importante porque estamos definiendo todo lo que es la salvación y la vida eterna y la forma en que ellas se relacionan, y las personas no son salvas a través de la oración de fe, sino a través de la predicación del Evangelio. Ahí es donde la oración adquiere poder. ¿Quieres que alguien sea salvo? Predícale el Evangelio. Dale la palabra de Dios. Nuestra preocupación no debería ser que alguien ore, sino que ellos reciban la palabra en el corazón, ya que el plan de salvación está diseñado para que por medio de la predicación del Evangelio, de recibir y creer la palabra, las personas experimenten la vida eterna, la vida de Dios en ellos. Ahora revisemos otro texto de la Escritura para ver cómo las personas pueden experimentar, recibir en sus vidas la vida eterna. Y leemos ahora la carta a los Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios 2, versos 8 y 9. Y nos dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y este verso establece dos principios que nacen en el corazón de Dios. En primer lugar, la gracia, que significa bondad, bendición, regalo,
don inmerecido. Pero también la palabra gracia significa poder para no pecar. El lenguaje que hemos recibido es que el hombre, por su conducta, se gana el favor de Dios. Pero, según este mensaje, si el comportamiento de las personas es bueno, ellos irán al cielo. Y si no, no entrarán en él. Pero el hombre no merece que Dios habite en él. El hombre no merece el cielo. Sin embargo, Dios escogió regalarlo por medio de Cristo. Dios nos ha escogido no porque seamos los mejores, los más fuertes, sino porque Él quiso. La gracia está sobre todos los hombres, pero no está activa en todos ellos. Podríamos citar, por ejemplo, la señal de radio. La señal de radio está al alcance de todas las personas. Sin embargo, lo que hace que la señal se manifieste es un radio. Y por supuesto, un radio encendido. Ya que si éste se encuentra apagado, no puede recibir la señal que se ha enviado. Podríamos, luego de este ejemplo, asignar un papel a cada uno de ellos. En primer lugar, la fe es la antena que recibe la señal. Entonces se suma la señal, que es la gracia, la antena, que es la fe, y el radio, que es el corazón del hombre. Cuando estos tres elementos se suman, hay una manifestación sobrenatural. Vuelvo y explico. Dios ha derramado su gracia sobre todos los hombres. Sin embargo, no todos experimentan esta gracia. Hay algunos que la reciben y la reciben por fe. Y el radio es el corazón. Cuando la señal, cuando la gracia una persona la recibe por fe, su corazón es transformado y experimenta una nueva vida en Cristo Jesús. Pero volvamos a 1 de Juan, capítulo 5, verso 12. Y nos dice el verso 12 de 1 de Juan: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y en este texto, en esta porción, la palabra testimonio, testamento o herencia, también podría traducirse, quiere decir que esto es lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Solo a través de Jesús. Esto no es a través de los santos, a través de los sacramentos, no es a través de X o Y persona, sino solo a través de Jesucristo, que esa vida la persona puede experimentarla. Dios en su corazón quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Pero también el pasaje establece la forma en que esta vida se recibe, y es a través de Jesucristo. La salvación no es por la fe en las personas, en las religiones o acciones, sino la fe en Cristo. Y la Biblia es enfática: el que tiene al Hijo tiene la vida. No hay medias tintas, no hay un lugar intermedio. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y es que si no hay fe en Cristo, no hay vida eterna. Como mencionamos anteriormente, la palabra aquí es Zoe. Y para experimentar esa vida Zoe, sobrenatural de Dios, la vida de Dios, se hace énfasis en creer en el nombre del Hijo de Dios. Por esta razón, es preocupante cuando algunas religiones niegan a Jesús o lo reconocen simplemente como un gran maestro o como un profeta, ya que está claramente establecido que quien tiene el Hijo
tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esa vida eterna, que es una vida sobrenatural, sin fin, sin límites, que ha sido derramada dentro del hombre por la acción del Espíritu Santo, es algo especial, porque puede hacer que las personas pasemos a otro nivel. Ahora bien, surge una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Puede perderse la vida eterna? ¿Es posible perder la salvación? Y lo que podemos decir en este sentido es que al ser un regalo inmerecido, donde no tienen que ver las obras que nosotros podamos hacer, la vida eterna y la salvación sería imposible perderla, ya que no tiene relación con lo que nosotros hacemos, sino con lo que nosotros creemos. Ahora bien, hay personas que se preocupan por eso y dicen, bueno, si una persona hace la oración y luego se dedica a pecar, entonces ¿qué ocurre con él? ¿Ya se salvó? Y la respuesta es no, porque hemos hablado que hay que oír la palabra y recibirla. Cuando una persona oye la palabra y la recibe, su naturaleza es transformada. Ya no tiene una naturaleza pecaminosa, ya no practica el pecado. Ahora tiene la naturaleza de Dios dentro de él. Entonces, cuando alguien realmente ha aceptado a Jesucristo en su corazón y su naturaleza es transformada, no puede practicar el pecado, porque esa ya no es su naturaleza. Hemos hablado que la gracia es poder para no pecar. Hay personas que se preocupan por el lenguaje de la gracia. Y dicen, no, es que entonces cuando alguien recibe la vida eterna, ha recibido a Cristo, entonces ya puede pecar porque ya recibió la salvación. Pero no es así. Porque la palabra de Dios en 1 de Juan también nos dice que la simiente de Dios, que el que ha nacido de Dios, no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Porque hay una nueva naturaleza, la naturaleza santa de Dios. Entonces podemos concluir lo siguiente: es muy difícil perder la vida eterna. Es muy difícil perder la salvación. Pero si alguien se esfuerza lo suficiente, es posible que pueda lograrlo. Es posible que pueda hacer que se pierda. Pero gracias a Dios, ninguno de nosotros son de los que se esfuerzan por el pecado, sino somos de los que nos esforzamos en la gracia. Entonces creemos a Dios, dependemos de Dios, vivimos para Dios, tenemos un anhelo ferviente de hacer la voluntad del Señor en nuestra vida, y esto es una gran bendición. Entonces la próxima vez que alguien te pregunte, bueno, ¿se puede perder la vida eterna? La respuesta podría ser la siguiente: nosotros debemos creer que no se pierde la vida eterna, pero deberíamos vivir como si se perdiera. Efesios 2:9 nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Luego la salvación no la ganamos, la recibimos por la fe y la conservamos, alimentamos, desarrollamos a través de la comunión con Dios. Es muy importante que estemos en comunión con el Señor todo el tiempo, ahí conectados al plan de Dios, a su voluntad. Si lo hacemos de esta manera, entonces nuestra vida va a desarrollar todo el potencial que tiene en Cristo. Y la clave para desarrollar entonces ese potencial, esa vida de Dios en nosotros, es estar conectados al Señor. Por eso Juan 17:3 es tan clave en este estudio que hemos abordado. Porque en esta parte dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Y es con este punto que damos por terminado nuestra enseñanza de hoy. Sin embargo, hay algunos versos que quiero compartirles que nos desarrollan también un poco más ampliamente sobre la vida eterna, ya que es fundamental que cada uno de nosotros los lea, medite en ellos. Recuerda que meditar no es simplemente cerrar los ojos y dejar la mente en blanco, sino que meditar es, después de leer un verso bíblico, traerlo a la memoria para tratar de comprenderlo, tratar de entenderlo, asimilarlo en el corazón. Y son estos versos bíblicos los siguientes. Juan 3:36. San Juan 3:36. Juan 5, verso 24 y verso 40. Juan 5, 24 y 40. Juan 6, 47. Juan 14, versos 1 al 3. Hechos 13, 48. Romanos 6, 23. Y Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Toma esos pasajes, léelos, guárdalos en el corazón para que puedas experimentar todos los días la vida gloriosa de Dios en ti y puedas decir, como el apóstol Pablo un día dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.